El Ancasti Podcast. Esta semana se produjo un acontecimiento muy interesante. Se reunieron los gobernadores, los 23 gobernadores de Argentina, en un escenario habitual de la Liga de Gobernadores para hacer pronunciamientos conjuntos, para coordinar acciones políticas, que es el Consejo Federal de Inversión. El CFI, sí. Allí se juntaron los 23 y la excusa era que había que elegir el nuevo secretario general del Consejo Federal de Inversiones. Hubo movimientos de los gobernadores no peronistas para reemplazar a Ignacio Lamote, que es el actual secretario general, pero no se pudieron poner de acuerdo, no coincidieron en un nombre, de manera tal que fue confirmado Ignacio Lamote en el cargo. Es un organismo muy importante, maneja miles de millones de pesos. El ecosistema metropolitano se lo atribuye, le atribuye la conducción a la Cámpora, dice Lamote es de la Cámpora. Otras voces dicen que Lamote se mueve de manera bastante libre en el manejo de esa caja inmensa, y ese organismo, bueno, confecciona proyectos, busca el financiamiento para esos proyectos, para las provincias, ¿no? Y lo financian las provincias, con recursos de la coparticipación. Un espacio importante en términos económicos y por la gravitación que tiene, por la influencia que tiene en las provincias. Confirmado Lamote, ahí se debería haber terminado todo, pero los 23 gobernadores firmaron un documento, o sea, es un pronunciamiento unánime, que se produce en un momento muy interesante. Sabe que el domingo va a ir Javier Milei al Congreso a presentar personalmente el presupuesto 2025 que lleva bajo la consigna déficit cero, y que el propio Milei postula como un hito histórico que va a marcar un antes y un después en la historia económica argentina. Esto lo posteó el presidente, que ya con todo derecho puede postularse o proponerse para el premio al mandatario que mayor cantidad de hitos ha producido en la historia nacional. Digamos, venimos del hito de la ley base, venimos del hito del Pacto de Mayo, y ahora viene este otro hito, que el presupuesto 2025 déficit cero. Esto es el domingo. Los gobernadores se reunieron el martes y después de reelegir a Lamote en su puesto, emitieron un documento. Lo firmaron todo y pidieron, muy amable, al gobierno nacional el cumplimiento de los compromisos respecto a la financiación y o ejecución de la obra pública en los territorios provinciales. Primer punto. También el cumplimiento de las transferencias corrientes y de las deudas correspondientes a los recursos de las cajas no transferidas, hablan de las cajas previsionales, y la distribución del Fondo Compensador de Transporte, que se financia en forma específica a través del impuesto a los combustibles y que sin embargo se ha interrumpido. Impuesto a los combustibles. Lo que están diciendo acá los gobernadores: usted no reparte algo que recauda y que tiene una parte de ello, se tiene que destinar a las provincias. Se lo está quedando el Fondo de Transporte. Así es el impuesto a los combustibles. Sin embargo, el documento, el párrafo más importante, para mí más significativo del documento, es una advertencia. Y hace mención específicamente, dice: de cara a la discusión del presupuesto del año 2025, las provincias argentinas propugnan por una distribución más equitativa entre la nación y las provincias de los recursos coparticipables, y buscarán los instrumentos adecuados para poder afrontar sus responsabilidades tal como lo establece la Constitución Nacional, con los recursos correspondientes. Están avisando al gobierno: buscaremos los instrumentos adecuados. Se pueden endeudar, se pueden
pedir préstamos. Pueden impulsar la coparticipación del impuesto al cheque, por ejemplo, en el Congreso. Sí. Pueden hacer planteos judiciales. O sea, hay una serie. Los gobernadores dicen esto en la previa del presupuesto 2025, donde Milei dice acá el déficit cero no se negocia. Vamos a ver qué dice Milei el domingo. Seguramente va a ser un acto con todas las parafernalias acostumbradas. Hay un bloque que ya adelantó que no va, ¿no? El bloque de Pichetto. No va a participar. Bueno, porque no. Yo supongo que Pichetto diría que esto es un circo del que Milei saca partido, digamos, donde va a aprovechar para decir que el gasto, que el déficit, bueno, su discurso, y no quiere ser comparsa, digamos, de ese espectáculo. Pero hay una instancia posterior que no, donde ya no valen las comparsas, donde va a valer el presupuesto 2025, déficit cero, para tener vigencia, necesita, sí o sí, ser sancionado por el Congreso. Y entra por diputado. Y allí es donde se inserta la advertencia de los gobernadores. Los gobernadores dicen, mira, está bien, vos querés el déficit cero, pero acá tenemos que discutir algunas cosas en el transcurso de ese debate por el presupuesto 2025. ¿Cómo se va a llegar a ese déficit cero, por empezar? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Quién va a hacer el esfuerzo? En el momento en Argentina lo están haciendo los jubilados y la clase media. No sé qué irá a pasar con las universidades o el financiamiento. Las universidades. Y mandan esta advertencia en un escenario que se caracteriza por la dispersión parlamentaria que obliga al gobierno nacional a negociaciones tema por tema. Veamos lo que pasó ayer con el veto a la movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso, donde el gobierno nacional tuvo que operar para que quienes habían aprobado ese proyecto no insistieran con él en la Cámara de Diputados, por empezar. De manera tal que el veto lo consiguió. Sí. Lo más visible fue los radicales que se transfugaron, digamos, del radicalismo a la... 5 radicales, sí. Para apoyar esto, para apoyar el veto, digamos, hubo ausencias también. La cuestión es que la oposición no pudo reunir los 2/3 para insistir con la ley, con lo cual Milei ya la tendría que haber puesto en marcha. Digamos, un triunfo de Milei, como todos los triunfos acá en Argentina, pírrico, de corto alcance, porque por un lado, obviamente, se expone la eficacia para impedir que la oposición llegue a los 2/3. Pero por el otro, también queda en evidencia estas dificultades políticas. No hay un acuerdo firme, consistente, que le permita salir al gobierno de esta lógica permanente de estar negociando ley por ley, decisión por decisión, en lugar de paquete completo. Esto se va a repetir ¿cuándo? Con la ley de financiamiento de las universidades. Sí. ¿Cuál es el otro episodio que está en gatera, digamos, para la intención de voltear el DNU que le asigna 100.000 millones de pesos a la CIDE de Santiago Caputo? Y en ese marco de dispersión, que el gobierno no puede superar, que el gobierno está encerrado, digamos, en esa lógica, Milei polariza con Cristina Fernández de Kirchner, mientras Emeril a Macri, robándole dirigentes, robándole electorado, polariza con Cristina Fernández de Kirchner, una restauración de la vieja grieta, kirchnerismo antikirchnerismo. Salen los gobernadores a decir, ¿qué dice este mensaje? Ojo que acá nosotros también somos ñatos, pero nos gusta leer. Y es clave la participación de los gobernadores en la discusión parlamentaria del presupuesto 2025. Como lo fue para que saliera, por ejemplo, la ley base. La ley base, ya lo hemos dicho acá, ¿a cambio de qué salió? A cambio de que se separara y que se discutiera aparte el paquete fiscal. Los gobernadores,
a cambio de respaldar la base, obtuvieron alguna previsibilidad en cuanto a sus ingresos, por ejemplo, con la restitución del impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que la torta general se va achicando, el programa de Milei no termina de hacer pie. Ayer hemos visto ya la inflación ha subido con respecto a julio, la inflación de agosto. Vamos a ver qué pasa ahora en septiembre. Digo, los gobernadores están avisando, no va a salir el presupuesto 2025 si no hay acuerdo con nosotros. Este es el sentido del ¿Y cuál, Diego, cuál es la alternativa que tiene Milei si no hay presupuesto? Prorrogue que está. Y ya lo viene prorrogado. Claro, va a prorrogar el presupuesto 2023, bueno, pero fíjese, Costello, que a Milei le viene muy bien eso, en términos económicos. ¿Por qué? Porque él se sigue manejando con una cifra que está totalmente licuada por el proceso inflacionario, con un presupuesto viejo. Entonces, como si él tuviera mayor margen de arbitrariedad para manejar los recursos. Entonces, es una encerrona. De todas maneras, que el gobierno nacional no sancione el presupuesto impacta en otro escenario más grave, mire, que es el de la credibilidad. Él está buscando inversiones, él está buscando que ya hay un recurso, un pedido casi desesperado a los argentinos, a los inversores argentinos, para que saquen la plata y la pongan a moverse en la economía nacional. Y el mensaje de que, bueno, no puede sacar el presupuesto es bastante inquietante para el gobierno en términos políticos. Más allá de que él ganaría, póngale arbitrariedad, márgenes para manejar como se le antoje los recursos, porque el presupuesto va a estar con los números 2023. Pero este es el sentido del mensaje de los gobernadores. O sea, se afianza esa liga que no tiene una figura que diga, bueno, mire, este es el tipo que nosotros vamos a poner, que es heterogénea en su composición, porque son de diferentes partidos políticos, pero al momento de defender la alforja, todos los collas se juntan. Nosotros podemos ser uno de Macri, otro de Cristina, otro de nadie, libre pensadores, pero acá hay una cosa que nos une, que son los recursos provinciales. Y lo que está acusando este documento es decir, la nación se está quedando con recursos que son de las provincias. En el caso más concreto es el del impuesto a los combustibles. Claro. Dice, che, ese impuesto es para financiar el fondo de transporte. Y vos no nos mandás la plata. Lo cobrás y no nos mandás la plata. Y advierten esto en la previa del presupuesto. Veremos el domingo qué dice Milei. Así que el martes que viene, cuando nos encontremos nuevamente aquí, vamos a tener, me imagino yo, mucha tela para cortar. O sea, acaba mal la historia esta. No, y bueno, y ver qué va a pasar en el Senado. Hoy hay sesión. Veremos qué pasa en el Senado, pero me parece que lo van a que ha logrado postergar el tema del DNU. El DNU sí. Pero el tema del financiamiento universitario y la boleta, y que el oficialismo quiere que se trate la boleta única, parece que va a seguir eso. Bueno, el financiamiento universitario, si lo llega a aprobar el Senado, Milei ya anunció que lo va a vetar también. Lo va a vetar. Entonces ya sería el segundo veto que lo obligaría a nuevas negociaciones del tipo de esta. Ya con un dato, una diferencia interesante. El problema con los jubilados, pobres jubilados, que son... Ellos sí son el jamoncito en medio en estos sándwiches de la pelea política, porque vienen erosionados en sus ingresos desde siempre, no solo desde ahora es más profundo, es más brutal, digamos, se materializa la represión que hubo. La universidad es una corporación muy fuerte. Ahí no es como los jubilados que no tienen quien lo defienda, o que lo defienden de acuerdo al sector en el que uno esté posicionado eventualmente. Cristina Kirchner, por ejemplo, también vetó una fórmula de... El 82%. Del 82% móvil. Pero a diferencia de los jubilados, las universidades son una corporación más fuerte. Y lo demostraron fueron
la familia universitaria fue la que hizo la primera manifestación de gran volumen y muy crítica a la gestión en curso. Así que no es lo mismo, me parece a mí. Sí, estoy de Habrá acuerdo. que ver, vetar la ley de financiamiento de las universidades que vetar la fórmula de movilidad jubilatoria. Me imagino que Milei va a pasar lo mismo porque le importa muy poco esto. Pero ahí hay una corporación muy fuerte donde las presiones son de otro orden. Donde hay gente ahí que responde, es una negociación de otro tipo, que por supuesto habrá que ver cómo se avanza. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.